Comencemos nuestro viaje histórico. Volvamos al año 753 a.C. y aprendamos sobre la perspectiva histórica de la civilización más influyente del mundo antiguo. Acompáñame. ¿Qué hecho histórico te gustaría ver aquí? Cuéntanos en los comentarios. Leo todos los comentarios y tomo nota de las sugerencias. Como referencia para crear este video, usamos los libros Historia de Roma de Indro Montanelli y El Imperio Romano de Isaac Asimov. No olvides suscribirte al canal. Publicamos contenido histórico nuevo cada día. Si te está gustando este recorrido, déjanos un like. Comparte este video con alguien que ame la historia. Explora nuestra lista de reproducción con más civilizaciones antiguas. Soy William y voy a narrarte esta fascinante historia. Capítulo 1. De la leyenda a la monarquía. Los orígenes de Roma. En las colinas que dominaban el río Tíber, en el corazón de la península itálica, nacería una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Según la tradición romana, la ciudad fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. por Rómulo, descendiente del héroe troyano Eneas. La leyenda cuenta que Rómulo y su hermano gemelo Remo fueron abandonados en el Tíber por orden de su tío, abuelo Amulio, rey de Alba Longa, quien temía que los niños reclamaran el trono legítimo. Una loba los rescató y amamantó en una cueva del monte Palatino, hasta que un pastor llamado Faustulo los encontró y crió como propios. Al alcanzar la edad adulta, los hermanos derrocaron a Amulio y decidieron fundar una nueva ciudad en el lugar donde habían sido salvados. Sin embargo, una disputa sobre el emplazamiento exacto terminó en tragedia cuando Rómulo mató a Remo, convirtiéndose en el primer rey de Roma. La monarquía romana se extendió durante aproximadamente 244 años bajo el gobierno de 7 reyes. Después de Rómulo, quien estableció el Senado y organizó la población en 3 tribus, llegó al poder Numa Pompilio, de origen sabino, recordado por instituir el calendario religioso y fundar importantes cultos que moldearían la espiritualidad romana. Tulio Hostilio, el tercer monarca, expandió el territorio mediante conquistas militares, destruyendo Alba Longa e incorporando su población a Roma. Ancomarcio continuó esta política expansionista, fundando el puerto de Ostia en la desembocadura del Tíber, facilitando el comercio marítimo que enriquecería a la ciudad. Los últimos 3 reyes fueron de origen etrusco, marcando un período de profunda transformación urbana y cultural. Tarquinio Prisco, llegado desde Etruria, emprendió ambiciosos proyectos de construcción, incluyendo el Circo Máximo y el inicio del templo de Júpiter Capitolino. Drenó las zonas pantanosas entre las colinas mediante la Cloaca Máxima, el gran sistema de alcantarillado que permitió la creación del Foro Romano como centro político y comercial. Servio Tulio, su sucesor, realizó reformas fundamentales en la organización social y militar, dividiendo a la población en clases según su riqueza en lugar de su linaje, creando las centurias como unidades militares y extendiendo la muralla defensiva que llevaría su nombre. La sociedad monárquica romana se estructuraba de manera profundamente desigual. Los patricios, descendientes de las familias fundadoras, monopolizaban el poder político y religioso, controlando el Senado y las magistraturas. Poseían las mejores tierras y mantenían redes de clientela con familias menos afortunadas. Los plebeyos, en cambio, constituían la mayoría de la población: artesanos, comerciantes, pequeños agricultores y trabajadores urbanos que carecían de derechos políticos plenos. Esta división generaría conflictos que marcarían profundamente la historia posterior de Roma,
aunque durante la monarquía el sistema se mantuvo relativamente estable gracias a la autoridad casi absoluta del rex. El último rey, Tarquinio el Soberbio, hijo o nieto de Tarquinio Prisco, gobernó como un tirano en el sentido griego del término. Completó el templo de Júpiter Capitolino y fortaleció las defensas de la ciudad. Pero su gobierno arbitrario y la violencia ejercida contra los patricios generaron un creciente descontento. El detonante final llegó en el año 509 a.C., cuando su hijo Sexto Tarquinio violó a Lucrecia, noble esposa de Colatino. El ultraje provocó una rebelión liderada por Lucio Junio Bruto y Colatino, quienes expulsaron a la familia real y juraron que nunca más habría reyes en Roma. Este momento marcó el fin de la monarquía y el nacimiento de la República, transformando radicalmente las estructuras políticas romanas y abriendo un nuevo capítulo en la historia de la ciudad que dominaría el Mediterráneo. Warriors charge! Capítulo 2. El nacimiento de la República y la expansión por Italia. La expulsión de Tarquinio el Soberbio inauguró una nueva era política en Roma. Los patricios que habían liderado la revolución diseñaron un sistema destinado a evitar la concentración de poder en manos de un solo individuo. En lugar de un rey, 2 cónsules electos compartirían la máxima autoridad durante un año, pudiendo vetarse mutuamente y siendo responsables ante el Senado. Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino se convirtieron en los primeros cónsules en el año 509 a.C. Esta dualidad en el mando ejecutivo se convertiría en el sello distintivo de la República Romana. Aunque en momentos de crisis extrema se nombraría un dictador con poderes absolutos por un máximo de 6 meses. Las magistraturas romanas se desarrollaron gradualmente como respuesta a las necesidades administrativas y militares del Estado en expansión. Los pretores administraban justicia, los cuestores gestionaban las finanzas públicas, los ediles supervisaban el abastecimiento urbano y los juegos públicos, mientras que los censores, elegidos cada 5 años, realizaban el censo de ciudadanos, supervisaban las costumbres públicas y podían expulsar senadores por conducta inmoral. Todas estas magistraturas compartían características fundamentales. Eran anuales, colegiadas y no remuneradas, lo que garantizaba que solo los patricios adinerados pudieran ejercerlas. Esta estructura perpetuaba el dominio aristocrático sobre el Estado, generando tensiones que estallarían en el conflicto patricio-plebeyo. La lucha entre patricios y plebeyos dominó los 2 primeros siglos de la República. Los plebeyos, que conformaban la mayoría de los soldados en las legiones, pero carecían de representación política, comenzaron a organizarse como un Estado dentro del Estado. En el año 494 a.C., amenazados por deudas que los reducían a la esclavitud y hartos de su exclusión del poder, los plebeyos realizaron la primera secesión, retirándose al Monte Sacro y amenazando con fundar su propia ciudad. Los patricios, necesitando brazos para la guerra, negociaron la creación de los tribunos de la plebe, magistrados plebeyos con poder de veto sobre las decisiones del Senado y protección de su persona mediante las sacrosanctitas, que hacía inviolable su figura. La ausencia de leyes escritas permitía a los patricios interpretar las normas según su conveniencia, perpetuando la injusticia. Tras años de presión plebeya, en el año 450 a.C., se formó una comisión de 10 hombres, los decemviros, encargados de codificar las leyes romanas. El resultado fueron las leyes de las 12 tablas, grabadas en bronce y expuestas públicamente en el foro. Aunque mantenían privilegios patricios, como la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos,
establecieron principios fundamentales de igualdad ante la ley que transformarían el derecho romano. Esta prohibición matrimonial sería derogada poco después, mediante la ley Canuleia del año 445 a.C., permitiendo la fusión gradual de ambos órdenes. Mientras Roma reorganizaba su estructura interna, enfrentaba amenazas externas constantes. Los etruscos, bajo el rey Lars Porsena de Clusium, intentaron restaurar a Tarquinio mediante la fuerza, sitiando Roma a inicios de la República. La resistencia heroica de figuras como Horacio Cocles, quien defendió solo el puente Sublicio mientras era destruido a sus espaldas, se convirtió en leyenda fundacional del valor republicano. Las ciudades latinas, antiguas aliadas durante la monarquía, también desafiaron el dominio romano. La batalla del lago Regilo, aproximadamente en el año 496 a.C., donde según la tradición los dioses gemelos Castor y Pollux lucharon junto a los romanos, consolidó la hegemonía de Roma sobre el Lacio mediante la Liga Latina, una confederación que la colocaba como primera entre iguales. El año 387 a.C. marcó el momento más oscuro de la República temprana. Tribus galas lideradas por Breno descendieron desde el norte de Italia, derrotando al ejército romano en el río Alía. Los galos saquearon e incendiaron Roma, destruyendo la mayor parte de la ciudad, mientras los defensores resistían en la fortificada colina del Capitolio. Según la leyenda, los gansos sagrados de Juno alertaron sobre un ataque nocturno galo, salvando la ciudadela. Tras meses de asedio, los galos finalmente se retiraron mediante el pago de un rescate. Cuando los romanos protestaron porque los galos usaban pesas falsas para medir el oro, Breno arrojó su espada sobre la balanza exclamando: «Vae victis», ¡ay de los vencidos! Esta humillación nacional motivó la reconstrucción de Roma con murallas más formidables, conocidas como murallas servianas, y alimentó una determinación inquebrantable de no volver a ser conquistados. La expansión hacia el sur de Italia enfrentó a Roma con los samnitas, pueblo montañés de guerreros formidables que controlaban el Apenino central. Las tres guerras samnitas, que se extendieron intermitentemente desde el año 343 hasta el 290 a.C., representaron el conflicto más prolongado y difícil de este período. En las Orcas Caudinas, durante la Segunda Guerra, un ejército romano completo fue emboscado y obligado a pasar bajo el yugo en señal de rendición, una deshonra que Roma vengaría con ferocidad renovada. Los romanos adaptaron sus tácticas militares, desarrollando el sistema manipular más flexible que reemplazó a la rígida falange, permitiéndoles combatir efectivamente en el terreno montañoso samnita. La victoria final consolidó el dominio romano sobre Italia central y demostró la capacidad de Roma para absorber derrotas catastróficas y regresar más fuerte. La conquista del sur itálico trajo a Roma al contacto directo con las prósperas colonias griegas de la Magna Grecia. Tarento, la más poderosa, solicitó ayuda a Pirro, rey de Epiro, y considerado uno de los mejores generales de su época. Pirro desembarcó en Italia en el año 280 a.C. con un ejército profesional helenístico que incluía elefantes de guerra, criaturas nunca antes vistas por los romanos. En Heraclea y Asculo, Pirro derrotó a los romanos, pero sus pérdidas fueron tan severas que nacería la expresión victoria pírrica, cuando un enviado romano, Cayo Fabricio, rechazó sobornos y advirtió a Pirro sobre un intento de envenenamiento por su propio médico. El rey epirota comprendió que enfrentaba a un enemigo de principios inquebrantables. Tras años de campaña sin resultados decisivos, Pirro abandonó Italia en el año 275 a.C.
Roma había demostrado que podía resistir y eventualmente derrotar a los mejores ejércitos del mundo helenístico, completando su dominio sobre toda la península italiana y preparándose para desafíos aún mayores más allá del mar. Forward, my brave soldiers! For glory and honor! We charge as one! My fellow citizens, the fate of our republic rests on this decision. We must act with wisdom and unity. Capítulo 3. Las guerras púnicas. Roma. Conquista el Mediterráneo. El dominio de la península itálica colocó a Roma frente a Cartago, la potencia marítima que controlaba el comercio del Mediterráneo occidental desde su base en el norte de África. Fundada por colonos fenicios de Tiro, Cartago había construido un imperio comercial que se extendía por las costas de Hispania, el norte de África y las islas del Mediterráneo central. El choque entre ambas potencias se volvió inevitable cuando Roma intervino en Sicilia, isla dividida entre colonias griegas y asentamientos cartagineses. En el año 264 a.C., mercenarios itálicos conocidos como mamertinos solicitaron ayuda romana contra Hierón de Siracusa, quien a su vez había pedido apoyo cartaginés. Roma decidió cruzar el estrecho de Mesina, iniciando la primera guerra púnica. Esta confrontación reveló una debilidad fundamental romana: la ausencia de una flota de guerra. Cartago dominaba los mares con trirremes experimentados y almirantes veteranos, mientras que Roma era esencialmente una potencia terrestre. La captura de una nave cartaginesa varada proporcionó el modelo que los romanos necesitaban. En un despliegue extraordinario de ingeniería y determinación, construyeron 120 barcos en 60 días, entrenando a los remeros en bancos instalados en tierra firme. Para compensar su inexperiencia naval, inventaron el Corbus, una pasarela con garfio que se clavaba en las cubiertas enemigas, transformando los combates navales en batallas de infantería donde Roma era superior. El cónsul Cayo Duilio obtuvo la primera victoria naval romana en Milas, en el año 260 a.C., demostrando que Roma podía adaptarse y dominar incluso en terrenos completamente ajenos. La guerra se prolongó durante 23 años de devastación mutua. El general cartaginés Amílcar Barca, padre de Aníbal, resistió brillantemente en Sicilia occidental desde bases montañosas, pero el agotamiento de ambos bandos condujo finalmente a la batalla naval de las Islas Égadas en el año 241 a.C. La victoria romana forzó a Cartago a abandonar Sicilia, pagar una enorme indemnización y ceder también Cerdeña y Córcega. Sicilia se convirtió en la primera provincia romana fuera de Italia, administrada por un pretor enviado desde Roma. Amílcar Barca, humillado pero no derrotado, juró venganza y marchó a Hispania para construir un nuevo imperio cartaginés que financiara la guerra futura. Según las fuentes, hizo que su hijo Aníbal, entonces de 9 años, jurara odio eterno a Roma ante un altar. En Hispania, los Barca establecieron un dominio casi independiente de Cartago, explotando las ricas minas de plata y reclutando guerreros ibéricos. Cuando Aníbal, ya comandante supremo, sitió Sagunto, ciudad aliada de Roma al sur del río Ebro, provocó deliberadamente el conflicto que anhelaba. Roma exigió su entrega, Cartago se negó, y en el año 218 a.C. comenzó la Segunda Guerra Púnica. Aníbal tomó entonces la decisión más audaz en la historia militar antigua. Cruzaría los Alpes con un ejército de casi 40.000 soldados y 37 elefantes de guerra para atacar a Roma en su propio territorio. La travesía alpina en otoño resultó catastrófica. Tribus galas hostiles, aludes, frío extremo y terreno traicionero redujeron su fuerza a la mitad, pero cuando emergió en la llanura del Po, había logrado lo imposible. Las legiones romanas no estaban preparadas para enfrentar el genio táctico de Aníbal.
En el río Trebia utilizó el clima helado y una emboscada de su hermano Magón para aniquilar un ejército consular. En el lago Trasimeno ocultó sus tropas en las colinas circundantes durante la noche, masacrando a las legiones del cónsul Cayo Flaminio cuando marchaban por la estrecha orilla en la niebla del amanecer. 15.000 romanos murieron, incluyendo a Flaminio, mientras Aníbal no perdió más de 1.500 hombres. El terror se apoderó de Roma. El Senado nombró dictador a Quinto Fabio Máximo, quien adoptó la estrategia de evitar batallas campales, hostigando al ejército cartaginés y practicando la tierra quemada. Los romanos lo apodaron Cunctator, el que demora, inicialmente con desprecio, aunque su estrategia era la única viable. La impaciencia romana llevó al desastre de Canas en el año 216 a.C. Los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón reunieron el mayor ejército romano jamás formado, entre 70 y 80.000 hombres contra los 50.000 de Aníbal. En las llanuras de Apulia, Aníbal ejecutó la maniobra de doble envolvimiento más perfecta de la historia militar. Colocó a sus tropas galas e hispanas menos fiables en el centro en formación convexa, mientras escondía su caballería superior y su infantería africana de élite en las alas. Cuando los romanos atacaron el centro que retrocedía deliberadamente, la caballería cartaginesa aplastó la caballería romana y atacó por la retaguardia, mientras la infantería africana convergía desde los flancos. Los romanos quedaron completamente rodeados y masacrados metódicamente. Entre 50 y 70.000 murieron, incluyendo el cónsul Emilio Paulo, 80 senadores y miles de oficiales. Fue la peor derrota en la historia romana, superando incluso la humillación gala de la Lía. Muchas ciudades del sur de Italia desertaron a Aníbal, incluyendo Capua, la segunda ciudad más grande. Filipo de Macedonia se alió con Cartago. El general púnico Asdrúbal controlaba Hispania y planeaba reunirse con su hermano. Sin embargo, Roma se negó a rendirse. El Senado prohibió hablar de paz, liberó y armó esclavos, reclutó a menores de edad y reconstruyó sus legiones con una resistencia que asombró al mundo antiguo. Fabio Máximo retomó su estrategia de desgaste. Cartago, esperando que Aníbal se autofinanciara con saqueos, no le envió refuerzos significativos. Aníbal, brillante en batallas campales, carecía de equipo de asedio para tomar Roma. Su alianza con Filipo fracasó cuando Roma contraatacó en los Balcanes. Cuando su hermano Asdrúbal finalmente cruzó los Alpes con refuerzos en el año 207 a.C., fue interceptado y muerto en el río Metauro antes de unirse a Aníbal. La cabeza de Asdrúbal fue arrojada al campamento de Aníbal, quien comprendió que la guerra en Italia estaba perdida. La iniciativa pasó a Publio Cornelio Escipión, un joven general que había estudiado las tácticas de Aníbal y las mejoró. Después de conquistar Hispania mediante una audaz captura de Cartago Nova, desembarcó en África en el año 204 a.C. Aníbal fue urgentemente llamado de regreso para defender su patria después de 15 años invictos en suelo italiano. En la llanura de Sama, en el año 202 a.C., maestro y alumno se enfrentaron. Escipión había asegurado la alianza del rey Númida Masinisa, cuya caballería superaba a la cartaginesa. Cuando los elefantes de Aníbal atacaron, los romanos abrieron corredores dejándolos pasar inofensivamente. La caballería de Masinisa destrozó la caballería púnica y regresó para atacar la retaguardia de la infantería de Aníbal, tal como éste había hecho en Canas. Aníbal fue derrotado con su propia táctica. Cartago capituló, perdiendo su flota, Hispania y su independencia exterior, quedando reducida a sus territorios africanos y obligada a pagar otra indemnización masiva durante 50 años. Roma no se detuvo. En Oriente derrotó a Filipo de Macedonia y al rey Seleucida Antíoco,
extendiendo su influencia sobre Grecia y Asia Menor. En Hispania, sofocó brutalmente las rebeliones ibéricas. Marco Porcio Catón, senador influyente, terminaba cada discurso con «Cartago delenda est», Cartago debe ser destruida. Cuando Cartago violó técnicamente el tratado al defenderse de las incursiones númidas, Roma declaró la Tercera Guerra Púnica en el año 149 a.C. Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo del vencedor de Sama, sitió Cartago durante 3 años. Los cartagineses resistieron con desesperación heroica, fabricando armas con todo metal disponible, incluso cortándose el cabello las mujeres para hacer cuerdas para catapultas. En el año 146 a.C., Escipión asaltó la ciudad. El combate casa por casa duró 6 días. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. El Senado romano ordenó arrasar Cartago completamente, arar sus ruinas con sal para que nada creciera, símbolo de una venganza absoluta. El Mediterráneo se había convertido en Mare Nostrum, nuestro mar, y Roma emergía como la potencia indiscutible del mundo antiguo. Wake up, my love. The day is calling. Just a little longer, my queen. No, it's time to rise and shine. Forward, brothers, for glory! Aye to victory! Capítulo 4. Crisis y reformas. El fin de la República. Las conquistas que convirtieron a Roma en dueña del Mediterráneo transformaron profundamente la estructura social y económica de la República. Los campesinos soldados que habían luchado durante décadas en Hispania, África y Oriente, regresaron para descubrir que sus pequeñas propiedades habían sido absorbidas por latifundios aristocráticos trabajados por la masa de esclavos capturados en las guerras. La aristocracia senatorial se había enriquecido desmedidamente mediante el botín, los tributos provinciales y la especulación, mientras que una multitud de ciudadanos empobrecidos migraba a Roma sin tierras ni medios de subsistencia. Esta concentración de riqueza amenazaba los fundamentos mismos de la República, que dependía de ciudadanos propietarios capaces de equiparse como soldados. Tiberio Sempronio Graco, tribuno de la plebe, en el año 133 a.C., propuso una reforma radical, invocando antiguas leyes que limitaban la posesión de tierras públicas a 500 yugadas por persona. Pretendía redistribuir el excedente entre ciudadanos sin tierra. Su reforma amenazaba directamente los intereses senatoriales que habían ocupado vastas extensiones de ager publicus durante generaciones. Cuando Tiberio, violando la costumbre, buscó la reelección como tribuno para proteger su legislación, un grupo de senadores liderados por su primo Escipión Nasica lo asesinaron junto a 300 de sus seguidores, arrojando los cuerpos al Tíber. Era la primera vez en casi 400 años que la violencia política derramaba sangre romana en las calles de la ciudad, rompiendo un tabú fundamental de la República. 10 años después, su hermano menor, Cayo Graco, llegó al tribunado con un programa aún más ambicioso. Además de continuar la reforma agraria, estableció colonias para ciudadanos pobres, reguló el precio del trigo mediante distribuciones subsidiadas, transfirió los tribunales de extorsión de los senadores a los ecuestres y propuso extender la ciudadanía romana a los aliados itálicos. Su proyecto implicaba una reorganización total del Estado romano, desplazando el poder del Senado oligárquico hacia asambleas populares y nuevas clases mercantiles. La aristocracia senatorial, aterrorizada, manipuló a otro tribuno para vetar sistemáticamente sus propuestas. Cuando Cayo perdió su tercera elección tribunicia en el año 121 a.C., disturbios estallaron en Roma. El Senado emitió por primera vez el Senatus Consultum Ultimum, declarando el estado de emergencia. Cayo Graco huyó al monte Aventino, donde ordenó a un esclavo que lo matara para evitar captura.
3.000 de sus partidarios fueron ejecutados sin juicio. La muerte de los Graco demostró que la República había perdido su capacidad de resolver conflictos mediante el compromiso político, abriendo una era de violencia creciente. El conflicto se polarizó entre optimates, defensores de la autoridad senatorial tradicional, y populares, quienes buscaban reformas mediante las asambleas populares. Cayo Mario, un homo novus sin ancestros consulares, emergió como líder de los populares tras salvar Roma de invasiones germánicas. Las tribus cimbrias y teutónicas habían aniquilado varios ejércitos romanos en la Galia, incluyendo la catástrofe de Araucio, donde murieron 80.000 hombres en el año 105 a.C. Mario transformó radicalmente el ejército, eliminando el requisito de propiedad para el servicio militar y creando legiones profesionales de voluntarios pobres, leales a sus generales por el botín y las pensiones. Destruyó a los germanos en Aquae Sextiae y Vercelas, pero su reforma militar tendría consecuencias profundas. Los soldados ahora debían lealtad a sus comandantes individuales más que al Estado, sembrando las semillas de futuras guerras civiles. Mario fue elegido cónsul 7 veces, violando repetidamente la tradición republicana. La guerra con los aliados itálicos estalló en el año 90 a.C., cuando Roma rechazó extenderles la ciudadanía después de siglos de proporcionar tropas auxiliares. Ciudades enteras de Italia central se rebelaron, estableciendo una confederación con capital en Corfinium, renombrada Italia. Los rebeldes acuñaron monedas mostrando el toro itálico corneando a la loba romana. Roma, enfrentando una guerra existencial en su propio territorio, finalmente concedió la ciudadanía a quienes permanecieron leales y luego a los rebeldes que depusieron las armas. La guerra social terminó con victoria militar romana, pero derrota política. Italia quedó unificada bajo ciudadanía romana, transformando fundamentalmente la composición del Estado. Lucio Cornelio Sila, aristócrata y general brillante, se convirtió en el campeón de los optimates. Cuando el Senado le asignó el mando contra Mitrídates del Ponto, quien había masacrado a 80.000 itálicos en Asia Menor, los populares transfirieron el mando a Mario mediante voto popular. Sila tomó la decisión sin precedentes de marchar con sus legiones sobre Roma en el año 88 a.C., la primera vez que un general romano invadía su propia capital. Mario huyó a África. Sila restauró la autoridad senatorial y partió hacia Oriente. Apenas se fue, los populares reconquistaron Roma, y Mario regresó para una venganza sangrienta, masacrando optimates prominentes. Cuando Sila retornó victorioso de Oriente, en el año 83 a.C., desató un terror sistemático. Las proscripciones publicaban listas de enemigos políticos cuyas cabezas tenían precio y cuyos bienes eran confiscados. Miles murieron, incluyendo 40 senadores y 1.600 secuestres. Sila se nombró dictador sin límite temporal, restauró el poder senatorial, limitó los tribunos y retiró a colonias militares a sus veteranos en tierras confiscadas. En el año 79 a.C., confiando haber restaurado la república tradicional, renunció y se retiró, muriendo al año siguiente. Su experimento fracasó casi inmediatamente. La rebelión de esclavos liderada por Espartaco en el año 73 a.C. reveló la fragilidad del orden silano. Espartaco, gladiador tracio, escapó con 70 compañeros del Ludus de Capua y reunió un ejército de esclavos fugitivos que alcanzó 70.000 hombres. Derrotó repetidamente a las legiones romanas, aterrorizando a Italia durante 2 años.
Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, finalmente lo aplastó mediante tácticas brutales, crucificando a 6.000 supervivientes a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, como advertencia macabra. Cneo Pompeyo Magno, quien había limpiado el Mediterráneo de piratas y conquistado vastos territorios en Oriente, incluyendo Siria, regresó para reclamar honores extraordinarios. Craso y Pompeyo, rivales mutuos, se aliaron temporalmente para desmantelar completamente la constitución silana, restaurando los poderes tribunicios en el año 70 a.C. En este contexto de ambición militar desenfrenada y colapso institucional, apareció Cayo Julio César. Sobrino de Mario por matrimonio, sobrevivió a las proscripciones de Silas solo por conexiones familiares. Sirvió brillantemente en Hispania, fue elegido pontífice máximo y formó el primer triunvirato en el año 60 a.C. con Pompeyo y Craso, un acuerdo privado y legal que dividió el control del Estado entre 3 hombres. César obtuvo el proconsulado de la Galia, donde durante 9 años conquistaría territorios desde el Rin hasta el Atlántico, sometiría 300 tribus, capturaría 800 ciudades y mataría o esclavizaría a millones de galos. Sus comentarios narraron estas campañas con prosa magistral que ocultaba su brutalidad bajo la elegancia literaria. Cuando Craso murió buscando gloria contra los partos en Carras en el año 53 a.C., solo quedaron 2 titanes disputándose Roma. La República agonizaba. Solo faltaba determinar quién le daría el golpe final. We cannot ignore this any longer. The signs are clear. We must act now, together. Capítulo 5. De César a Augusto. La transformación del Estado romano. Las conquistas de César en la Galia transformaron tanto al conquistador como a Roma. En 8 campañas devastadoras entre los años 58 y 50 a.C., sometió territorios que duplicaban el tamaño del mundo romano. Masacró a los helvecios que migraban hacia el oeste, derrotó al caudillo germano Ariovisto, construyó puentes sobre el Rin en apenas 10 días como demostración de ingeniería intimidante, e incluso cruzó 2 veces el canal hacia Britania, aunque sin conquistas permanentes. La revuelta general de la Galia bajo Vercingétorix en el año 52 a.C. culminó con el asedio de Alesia, donde César construyó fortificaciones dobles para bloquear a los sitiados y enfrentar simultáneamente a un ejército de rescate, logrando una victoria que aniquiló la resistencia gala. Estas campañas enriquecieron inmensamente a César, le proporcionaron veteranos leales dispuestos a morir por él y lo convirtieron en un nombre glorificado en Roma. Pero el Senado, dominado ahora por Pompeyo tras la muerte de Craso, observaba con alarma creciente. La alianza entre César y Pompeyo se desintegró tras la muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, en el año 54 a.C. Los optimates senatoriales, liderados por Catón el Joven, maniobran para aislar a César. Exigieron que disolviera sus legiones antes de regresar a Roma para presentarse a las elecciones consulares, sabiendo que sin inmunidad proconsular sería procesado por irregularidades durante su primer consulado. César propuso licenciar sus tropas si Pompeyo hacía lo mismo. El Senado rechazó el compromiso. Marco Antonio, tribuno y partidario de César, vetó los decretos senatoriales hostiles, pero fue expulsado violentamente de la ciudad, violación sacrosanta que César utilizó como justificación. En enero del año 49 a.C., César condujo la Legión XIII a través del pequeño río Rubicón, frontera entre su provincia y territorio romano propio, pronunciando la frase «Alea iacta est», la suerte está echada. Cruzar ese río con tropas armadas constituía traición capital. La guerra civil había comenzado.
La velocidad de César paralizó a sus enemigos. En 60 días atravesó Italia, mientras ciudades abrían sus puertas sin resistencia. Pompeyo, sin tiempo para reclutar y entrenar legiones comparables a las veteranas galas de César, evacuó Italia hacia Grecia, donde controlaba los recursos orientales. César lo persiguió, pero primero aseguró Hispania, derrotando a los legados pompeyanos en Ilerda. En Grecia, Pompeyo ejecutó una estrategia fabiana, evitando batalla mientras agotaba las líneas de suministro cesarianas. En Dirraquio, logró infligir a César su primera derrota seria, pero inexplicablemente no explotó la victoria. Cuando finalmente aceptó batalla campal en Farsalia, en agosto del año 48 a.C., César, aunque superado numéricamente 2-1, concentró reservas secretas contra la caballería pompeyana. La caballería enemiga huyó, la infantería senatorial fue rodeada y Pompeyo escapó hacia Egipto buscando refugio. El faraón niño Ptolomeo XIII, aconsejado por cortesanos que buscaban congraciarse con el aparente vencedor, ordenó asesinar a Pompeyo cuando desembarcaba. Su cabeza fue presentada a César, quien según las fuentes lloró ante el asesinato de su antiguo yerno y aliado, castigando a los asesinos. En Egipto, César se enredó en la guerra dinástica entre Ptolomeo y su hermana esposa, Cleopatra VII. Fascinado por la joven reina de 21 años, quien según la leyenda se presentó ante él enrollada en una alfombra, César la restauró al trono tras derrotar a Ptolomeo en la guerra alejandrina. Su relación produjo un hijo, Cesarión, aunque César nunca lo reconoció oficialmente. Mientras tanto, Farnaces del Ponto intentó recuperar el reino de su padre Mitrídates. César lo aniquiló en Cela tan rápidamente que envió al Senado el lacónico mensaje «Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí». Los restos pompeyanos se reagruparon en África bajo Catón y Escipión. César los destruyó en Tapso en el año 46 a.C. Catón se suicidó en Útica antes que rendirse, convirtiéndose en mártir republicano. Los hijos de Pompeyo resistieron en Hispania hasta que César los aplastó definitivamente en Munda en el año 45 a.C. Batalla tan sangrienta que César declaró haber luchado antes por la victoria, pero esta vez por su vida. César regresó a Roma como dictador sin oposición significativa. Implementó reformas extraordinarias. Reorganizó el calendario, creando el calendario juliano, de 365 días con año bisiesto. Reformó la administración provincial, reduciendo la corrupción. Reguló las deudas, estableció colonias para veteranos y plebeyos pobres. Expandió el Senado a 900 miembros, incluyendo galos y provinciales. Y emprendió proyectos de obras públicas masivas. Pero sus honores crecieron peligrosamente. Dictador perpetuo, inviolabilidad tribunicia, el mes quintilis renombrado Julius en su honor, su imagen en monedas como si fuera un rey helenístico. Cuando Marco Antonio le ofreció una diadema durante las Lupercales, César la rechazó teatralmente 3 veces, pero el gesto mismo confirmaba ambiciones monárquicas. Planeaba una campaña contra los partos para vengar la derrota de Craso, pero nunca la realizaría. Un grupo de senadores, incluyendo tanto cesarianos decepcionados como republicanos convencidos, conspiró para restaurar la república mediante el tiranicidio. Marco Junio Bruto, descendiente del Bruto que expulsó a los reyes, y Cayo Casio Longino lideraron aproximadamente 60 conjurados. El 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo acorralaron a César en la curia de Pompeyo. Recibió 23 puñaladas. Según Suetonio, cuando vio a Bruto entre los asesinos, exclamó en griego, «Kai su tegnon», tú también, hijo. Murió a los pies de la estatua de Pompeyo. Los asesinos esperaban que Roma celebrara la liberación. En cambio, encontraron una ciudad atónita y hostil. Marco Antonio,
cónsul sobreviviente y lugarteniente de César, manipuló brillantemente el funeral. Cuando leyó el testamento de César, que legaba 300 sestercios a cada ciudadano romano y donaba sus jardines al pueblo, y mostró la toga ensangrentada con las múltiples heridas, la multitud enloqueció. Los asesinos huyeron de Roma mientras turbas quemaban sus casas. La situación se complicó cuando emergió Cayo Octavio, sobrino nieto de César, adoptado póstumamente en su testamento como heredero principal. Con apenas 18 años, este joven enfermizo reclamó el nombre Cayo Julio César Octaviano y la lealtad de los veteranos cesarianos. Antonio lo subestimó como un niño que todo lo debe a un nombre. Error catastrófico. Octavio se alió temporalmente con el Senado contra Antonio, pero después de batallas indecisas, formó el segundo triunvirato con Antonio y Lépido en el año 43 a.C. Este pacto, a diferencia del primero, tenía sanción legal como comisión para reorganizar el Estado. Inmediatamente lanzaron proscripciones que superaron en crueldad a las de Sila. 300 senadores y 2000 ecuestres fueron asesinados, incluyendo a Cicerón, el gran orador republicano, cuya cabeza y manos fueron clavadas en la tribuna del foro donde había denunciado a Antonio. Los triunviros cruzaron a Grecia, donde en Filipos, en el año 42 a.C., aniquilaron los ejércitos republicanos de Bruto y Casio, quienes se suicidaron tras la derrota. La república había muerto definitivamente, solo quedaba determinar quién heredaría su cadáver. Antonio y Octavio dividieron el mundo romano. Antonio gobernaría Oriente, Octavio Occidente, y Lépido recibió África como premio de consolación. Antonio se instaló en Alejandría con Cleopatra, con quien tuvo 3 hijos, adoptando costumbres helenísticas que escandalizaban a Roma. Octavio consolidó meticulosamente su poder en Italia, presentándose como defensor de las tradiciones romanas contra el orientalizado Antonio. La ruptura final llegó cuando Antonio repudió a Octavia, hermana de Octavio y su esposa romana, y donó territorios orientales a los hijos de Cleopatra. Octavio obtuvo el testamento de Antonio, donde reconocía a Cesarión como hijo legítimo de César, amenazando la posición de Octavio como heredero cesariano. En el año 32 a.C., el Senado declaró la guerra no a Antonio, ciudadano romano, sino a Cleopatra, reina extranjera que supuestamente había hechizado a Antonio. La batalla naval de Accio, en septiembre del año 31 a.C., decidió el destino del mundo mediterráneo. Las flotas se enfrentaron en el Golfo de Ambracia. Cuando Marco Agripa, almirante de Octavio, rompió la formación antoniana, Cleopatra huyó repentinamente con 60 naves egipcias. Antonio la siguió abandonando su flota, que se rindió. Perseguidos hasta Alejandría, ambos amantes se suicidaron al año siguiente. Antonio cayendo sobre su espada cuando creyó falsamente que Cleopatra había muerto, y ella mediante el veneno de una serpiente áspid, según la tradición. Octavio ejecutó a Cesarión, eliminando al último rival cesariano, y anexó Egipto como propiedad personal del emperador, no como provincia senatorial. Con 33 años era amo absoluto del mundo romano. Octavio, sin embargo, comprendió la lección del asesinato de César. Roma no toleraría abiertamente la monarquía. En el año 27 a.C., en una sesión teatral del Senado, ofreció restaurar la República, devolviendo todos los poderes al Senado y pueblo de Roma. El Senado, compuesto por sus criaturas, lo rechazó horrorizado y le otorgó el título de Augustus, el Venerado, nombre con connotaciones religiosas que lo elevaba por encima de los mortales comunes. Augusto construyó un sistema brillante de ficción constitucional.
Formalmente era solo el princeps, primer ciudadano, con poderes tribunicios, imperium proconsular sobre provincias con legiones y autoridad de censor. En realidad, controlaba el ejército, el tesoro y todos los mecanismos del poder. Había creado el principado, monarquía disfrazada de república restaurada, sistema que gobernaría Roma durante 3 siglos. La república había terminado, comenzaba el imperio. In the morning, when you rise unwillingly, let this thought present. Capítulo 6. El apogeo del imperio. La Pax Romana. Augusto gobernó durante 41 años, transformando un estado desgarrado por guerras civiles en un imperio próspero y estable. Cerró las puertas del templo de Jano, acto simbólico que indicaba paz universal, algo que solo había ocurrido 2 veces en 700 años. Redujo el ejército de 60 legiones a 28 permanentes, desplegadas en las fronteras mientras Italia disfrutaba de paz interna. Reorganizó las finanzas imperiales, creó una guardia pretoriana de élite para proteger su persona, embelleció Roma con mármol, proclamando que había encontrado una ciudad de ladrillo y la dejaba de mármol. Y patrociné poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio, que glorificaron la era augustea. Su mayor fracaso fue establecer una sucesión clara. Sin hijos varones propios, adoptó a su hijastro Tiberio tras la muerte de sus nietos preferidos Cayo y Lucio. Cuando Augusto murió en el año 14 después de Cristo, a los 75 años, en la misma habitación donde había nacido su padre, el Senado lo deificó. Roma había aceptado tácitamente la monarquía a cambio de estabilidad. Tiberio heredó un imperio funcionando, pero su reinado reveló las tensiones inherentes al principado. Militar competente, pero personalidad sombría, se retiró progresivamente de Roma hacia su villa en Capri, gobernando mediante cartas, mientras su prefecto pretoriano Sejano acumulaba poder peligroso. Cuando Tiberio descubrió que Sejano conspiraba para tomar el trono, lo ejecutó junto a su familia entera. Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, posiblemente sofocado por el prefecto pretoriano Macrón, dejando un reinado eficiente pero impopular. Su sucesor Calígula comenzó prometedoramente, pero una grave enfermedad aparentemente lo transformó en un tirano caprichoso. Declaró la guerra a Neptuno, ordenando a sus soldados recoger conchas marinas como botín. Nombró cónsul a su caballo Incitatus, se proclamó Dios viviente y gastó el tesoro acumulado por Tiberio en espectáculos extravagantes. La guardia pretoriana lo asesinó en el año 41 después de Cristo, tras apenas 4 años de reinado cada vez más errático. Los pretorianos encontraron a Claudio, tío de Calígula, escondido tras una cortina del palacio y lo proclamaron emperador. Considerado imbécil por su familia debido a su cojera y tartamudez, Claudio demostró ser administrador capaz. Conquistó Britania en el año 43 después de Cristo, primera expansión territorial seria desde Augusto. Profesionalizó la burocracia imperial empleando libertos competentes y mejoró la administración de justicia. Sin embargo, sus esposas dominaron peligrosamente su gobierno. Mesalina, su tercera esposa, se casó públicamente con otro hombre mientras Claudio vivía, forzándolo a ejecutarla. Agripina la Menor, su sobrina y cuarta esposa, lo envenenó con hongos en el año 54 después de Cristo para instalar a Nerón, su hijo de un matrimonio anterior adoptado por Claudio, como emperador a los 17 años. Los primeros 5 años de Nerón, guiados por el filósofo Séneca y el prefecto pretoriano Burro, fueron razonablemente competentes. Pero Nerón se obsesionó con su percepción de sí mismo como artista. Actuaba en teatros públicos como cantante y auriga, escandalizando a la aristocracia romana que consideraba tales actividades degradantes para un emperador.
Cuando el gran incendio devastó Roma en el año 64 después de Cristo, rumores lo acusaron de haber iniciado el fuego para construir su colosal palacio dorado, la Domus Aurea. Culpó a los cristianos, secta judía entonces oscura, iniciando la primera persecución que martirizó a Pedro y Pablo. Asesinó a su madre Agripina tras varios intentos fallidos, ejecutó a Séneca y Burro, se divorció y asesinó a su esposa Octavia para casarse con Popea, a quien luego mató de una patada durante el embarazo. Cuando gobernadores provinciales finalmente se rebelaron en el año 68 después de Cristo, Nerón huyó de Roma y se suicidó lamentando: «¿Qué artista muere conmigo?». La dinastía Julio-Claudia se extinguió en caos. El año 69 después de Cristo vio 4 emperadores. Galba, anciano senador proclamado por las legiones hispanas, fue asesinado por pretorianos que apoyaban a Otón. Otón se suicidó tras perder contra Vitelio, comandante de las legiones del Rin. Vitelio fue linchado por turbas cuando Vespasiano, general que sofocaba la revuelta judía, marchó sobre Roma. Vespasiano, de familia ecuestre sin glorias ancestrales, restauró la estabilidad mediante pragmatismo y frugalidad. Rellenó el tesoro vaciado por Nerón con nuevos impuestos, cuando su hijo Tito protestó por grabar las letrinas públicas. Vespasiano le acercó una moneda preguntando si olía mal, origen de la frase «el dinero no huele». Inició la construcción del anfiteatro Flavio, hoy conocido como Coliseo, en el lugar donde Nerón había construido un lago artificial para su palacio. Murió en el año 79 después de Cristo bromeando: «Creo que me estoy convirtiendo en Dios», burla de la deificación imperial. Tito, su hijo mayor, gobernó solo 2 años, pero enfrentó catástrofes extraordinarias. La erupción del Vesubio, en el año 79 después de Cristo, sepultó Pompeya y Herculano bajo ceniza volcánica, preservando instantáneas de vida romana cotidiana que maravillarían a arqueólogos futuros. Un incendio y una plaga devastaron Roma. Tito respondió con generosidad, donando sus propios fondos para reconstrucción. Inauguró el Coliseo con 100 días de juegos que incluyeron combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos y naumaquias donde la arena se inundaba para batallas navales simuladas. Cuando murió en el año 81 después de Cristo, posiblemente envenenado por su hermano Domiciano, el Senado lo deificó como amor y delicia del género humano. Domiciano gobernó 15 años con eficiencia administrativa, pero paranoia creciente. Fortaleció las fronteras del Rin y Danubio, completó conquistas en Britania y administró las provincias competentemente. Pero se proclamó Dominus et Deus, Señor y Dios, exigiendo adoración que ofendía las sensibilidades romanas. Su régimen de terror contra la aristocracia senatorial, ejecutando o exiliando a cualquiera sospechoso de conspiración, culminó en su asesinato en el año 96 después de Cristo por cortesanos, incluyendo su propia esposa. El Senado ejecutó Damnatio Memoriae, borrando su nombre de inscripciones como si nunca hubiera existido. Nerva, anciano senador sin hijos, fue elegido emperador mediante consenso senatorial. Estableció el presidio de la adopción meritoria al designar sucesor a Trajano, el mejor general disponible en lugar de un pariente. Trajano, primer emperador nacido en Hispania, no en Italia, inauguró la dinastía antonina y la edad dorada del imperio. Durante su reinado del año 98 al 117 después de Cristo, conquistó Dacia tras 2 campañas brutales, anexando territorios ricos en minas de oro más allá del Danubio. Su foro en Roma, con la columna trajana esculpida con escenas de la guerra dacia, celebraba estos triunfos. Luego invadió el Imperio Parto, conquistando Mesopotamia y alcanzando el Golfo Pérsico en el año 116 después de Cristo. El imperio,
alcanzó su máxima extensión territorial, 5 millones de kilómetros cuadrados, desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el Sahara. Pero Trajano murió en el año 117 mientras retornaba, con rebeliones judías y partas desestabilizando sus conquistas orientales. Adriano, primo adoptivo de Trajano, revirtió la política expansionista. Abandonó Mesopotamia como indefendible, consolidando fronteras en el Éufrates. Viajó incesantemente durante 21 años de reinado, visitando cada provincia, fortaleciendo defensas, inspeccionando legiones. En Britania construyó la muralla que lleva su nombre, línea fortificada de 117 kilómetros que separaba territorios romanos de las tribus caledonias. Aplastó brutalmente la revuelta de Bar Kokhba en Judea entre los años 132 y 135 después de Cristo, destruyendo Jerusalén, prohibiendo a los judíos entrar en la ciudad reconstruida como Aelia Capitolina y dispersándolos en una diáspora que duraría 2 milenios. Adriano era también helenófilo apasionado, poeta, arquitecto del Panteón reconstruido y amante de Antínoo, joven bitinio cuya muerte por ahogamiento lo sumió en duelo exagerado, fundando ciudades y cultos en su honor. La vida cotidiana bajo la Pax Romana alcanzó prosperidad sin precedentes para millones. Roma superaba el 1.000.000 de habitantes, alimentados por flotas de granos desde Egipto y África. Acueductos como el Aqua Claudia transportaban agua limpia desde montañas hasta fuentes públicas, baños y casas ricas. Las termas no eran solo lugares de higiene, sino centros sociales donde romanos de todas clases se mezclaban. El anfiteatro ofrecía entretenimiento sangriento donde gladiadores combatían a muerte y criminales eran ejecutados mediante bestias salvajes, reflejando valores romanos de virtus militar y desprecio por el enemigo derrotado. Las carreras de cuadrigas en el Circo Máximo desataban pasiones fanáticas por facciones de colores. Las insulae, edificios de apartamentos de varios pisos, alojaban a la plebe urbana en condiciones a menudo precarias, mientras las domus de los ricos exhibían mosaicos, frescos y jardines elaborados. La economía imperial funcionaba mediante comercio masivo facilitado por seguridad en rutas terrestres y marítimas. Mercancías viajaban desde Germania a Egipto, desde Hispania a Siria. Ánforas transportaban vino, aceite y garum, salsa de pescado fermentado omnipresente en la cocina romana. Moneda estandarizada facilitaba transacciones desde Britania hasta Arabia. La romanización transformó provincias mediante urbanización, construcción de infraestructura, difusión del latín y ciudadanía progresivamente extendida. Ciudades provinciales como Lugdunum, Tarraco o Éfeso prosperaban con foros, teatros, baños y templos imitando Roma. Los 5 buenos emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, gobernaron del año 96 al 180 después de Cristo mediante sucesión adoptiva basada en mérito, período de máxima estabilidad y prosperidad que Edward Gibbon consideraría el momento más feliz de la humanidad. Pero esta edad dorada contenía debilidades estructurales que pronto emergearían catastróficamente. Soldiers of the Empire, hear my command! We march to victory! Follow me! Capítulo 7. Crisis y transformación. El imperio en la encrucijada. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, pasó la mayor parte de su reinado combatiendo en las fronteras del Danubio contra cuados, marcomanos y sármatas que presionaban cada vez con mayor intensidad. Este emperador filósofo, autor de las meditaciones escritas en griego durante las campañas militares, representaba la paradoja del estoicismo en acción. Predicaba la serenidad interior mientras dirigía guerras brutales. Su decisión de nombrar emperador a su hijo biológico Cómodo
En lugar de adoptar al candidato más capaz, rompió el sistema meritorio que había garantizado estabilidad durante casi un siglo. Cuando Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo en Vindobona, legó el imperio a un joven de 18 años más interesado en combatir como gladiador que en gobernar. Cómodo se proclamó reencarnación de Hércules. Luchó en el Coliseo contra oponentes con armas embotadas para garantizar su victoria y renombró Roma como colonia comodiana. Su reinado de 12 años estuvo marcado por el terror contra la aristocracia senatorial y el gobierno efectivo de prefectos pretorianos sucesivos que acumulaban poder mientras el emperador se perdía en fantasías megalómanas. Cuando finalmente fue estrangulado en su baño por un atleta en el año 192 después de Cristo, producto de una conspiración que incluía a su amante Marcia, el imperio entró nuevamente en guerra civil. Pertinax gobernó apenas 87 días antes de ser asesinado por pretorianos, que subastaron literalmente el imperio al mejor postor. Didio Juliano compró el trono, pero legiones provinciales proclamaron sus propios candidatos: Septimio Severo del Danubio, Pescenio Níger de Siria y Clodio Albino de Britania. Septimio Severo, africano de Leptis Magna, derrotó a sus rivales y estableció una dinastía militar que transformó fundamentalmente el principado. En su lecho de muerte en el año 211 después de Cristo, aconsejó a sus hijos Caracalla y Geta: enriquezcan a los soldados y desprecien a todos los demás. Caracalla asesinó a Geta en brazos de su madre y extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio mediante el Edicto de Caracalla en el año 212 después de Cristo, medida que aparentemente universalizaba derechos, pero principalmente buscaba aumentar recaudación fiscal. Cuando fue asesinado en el año 217, su prefecto pretoriano Macrino se proclamó emperador, primera vez que un ecuestre no senatorial alcanzaba el trono. La sucesión imperial había degenerado completamente en luchas entre generales apoyados por sus legiones. El siglo III después de Cristo sumió al imperio en anarquía casi terminal. Entre los años 235 y 284, más de 50 emperadores y usurpadores se disputaron el poder, la mayoría reinando apenas meses antes de ser asesinados por sus propias tropas o derrotados por rivales. Alejandro Severo fue asesinado por soldados que lo consideraban débil en el año 235, iniciando la crisis abierta. Maximino el Tracio, primer emperador que nunca visitó Roma y apenas hablaba latín, gobernó mediante terror militar hasta ser asesinado por su propio ejército. Gordiano III murió en campaña contra los persas sasánidas a los 19 años. Filipo el Árabe celebró el milenio de la fundación de Roma en el año 248 con juegos magníficos, meses antes de morir en batalla civil. Decio pereció junto a su hijo, combatiendo a los godos en el año 251, primera vez que un emperador moría en batalla contra bárbaros. Las fronteras colapsaban simultáneamente en múltiples puntos. El imperio sasánida, que había reemplazado a los partos en Persia, lanzó invasiones devastadoras. El emperador Valeriano marchó personalmente contra el Shahanshah, Shapur I, pero fue capturado en Edesa en el año 260 después de Cristo, humillación sin precedentes. Shapur lo utilizó como banquillo humano para montar su caballo y tras su muerte mandó desollar su piel y rellenarla con paja como trofeo exhibido en un templo persa. Mientras tanto, alamanes cruzaron los Alpes saqueando el norte de Italia, francos invadieron la Galia, godos devastaron Grecia y Asia Menor. Zenobia
reina de Palmira, estableció un imperio oriental separatista controlando Siria, Egipto y partes de Asia Menor. Póstumo creó el Imperio Galo que durante 15 años controló Britania, Galia e Hispania, independientemente de Roma. El imperio parecía desintegrarse. La crisis económica agravó el caos militar. Los emperadores, necesitando pagar a soldados cada vez más caros, devaluaron sistemáticamente la moneda de plata. El denario, que bajo Augusto contenía 95% de plata, cayó a apenas 5% bajo Galieno. La inflación galopante destruyó el comercio interregional. Ciudades se amurallaron y contrajeron. La población declinó por guerras, epidemias recurrentes, incluyendo la devastadora plaga de Cipriano en los años 250, y colapso económico. El sistema de impuestos monetarios falló, forzando retorno a requisiciones en especie que empobrecían aún más a las provincias saqueadas. La brillante civilización urbana romana retrocedió hacia economía de subsistencia local. Aureliano, emperador soldado del año 270 al 275, estabilizó temporalmente el imperio mediante victorias militares espectaculares. Reconquistó el imperio palmireno, capturando a Zenobia y exhibiéndola encadenada con cadenas de oro en su triunfo romano. Derrotó al sucesor de Póstumo, reintegrando el imperio galo. Fortificó Roma con nuevas murallas, las murallas aurelianas, que reconocían que la capital misma ya no estaba segura. Intentó reformar la moneda introduciendo el antoniniano más estable, pero fue asesinado por oficiales que malinterpretaron una lista que habían encontrado, creyendo que planeaba ejecutarlos. La estabilización duradera requeriría reformas más profundas. Diocleciano, proclamado emperador por sus tropas en el año 284, implementó la transformación más radical del Estado romano desde Augusto. Reconociendo que un solo hombre no podía defender y administrar el vasto imperio, estableció la tetrarquía en el año 293. Dos Augustos compartían el poder supremo, cada uno asistido por un César subordinado que sería su sucesor. Diocleciano gobernaba Oriente desde Nicomedia, Maximiano Occidente desde Milán, mientras los césares Constancio Cloro y Galerio administraban sectores adicionales. Este sistema cuádruple permitía respuestas rápidas a invasiones simultáneas. Diocleciano abandonó la ficción augustea del principado, proclamándose abiertamente dominus, señor absoluto, exigiendo prosternación ante su presencia como monarcas orientales. Dividió las provincias en unidades más pequeñas para facilitar control. Separó poderes civiles y militares, cuadruplicó el tamaño del ejército mediante reclutamiento masivo. Las reformas económicas buscaban restaurar estabilidad fiscal. El edicto del Máximo en el año 301 estableció precios y salarios fijos para miles de productos y servicios, intentando detener la inflación mediante decreto imperial, medida que fracasó por ser económicamente ingenua. Reorganizó completamente el sistema fiscal mediante el capitatio iugatio, impuesto calculado por cabezas y unidades de tierra, requiriendo censos regulares que ataban campesinos a sus tierras, semilla del feudalismo medieval. La persecución de cristianos alcanzó intensidad sin precedentes. El cristianismo se había extendido masivamente durante el siglo III, ofreciendo comunidad y esperanza en tiempos caóticos. Diocleciano, tradicionalista que atribuía las crisis a abandono de los dioses ancestrales, lanzó en el año 303 la gran persecución, destrucción de iglesias, quema de escrituras, ejecución de clérigos que rechazaran sacrificar a los dioses. Miles murieron, pero el cristianismo había penetrado tan profundamente que la persecución solo fortaleció la fe de los mártires. En el año 305, Diocleciano realizó lo impensable. Renunció voluntariamente, retirándose a cultivar coles en su palacio de Espalato,
en Dalmacia. Forzó a Maximiano a hacer lo mismo, permitiendo que Constancio y Galerio ascendieran a augustos con nuevos césares. El sistema tetráquico, sin embargo, colapsó inmediatamente en guerra civil cuando múltiples pretendientes disputaron la sucesión. Constantino, hijo de Constancio Cloro, fue proclamado por las legiones de Britania tras la muerte de su padre en el año 306. Magencio, hijo de Maximiano, se proclamó en Roma. Licinio, Maximino Daia y otros competían simultáneamente. La batalla del puente Milvio en el año 312 fuera de Roma decidió el destino de Occidente y del cristianismo. Según fuentes cristianas, Constantino vio una visión antes de la batalla, una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Ordenó a sus soldados pintar el crismón, monograma de Cristo, en sus escudos. Magencio, confiando en profecías que prometían victoria, salió de las murallas aurelianas. Cuando su ejército fue empujado contra el Tíber, el puente provisional colapsó, ahogando a Magencio con miles de soldados. Constantino entró triunfante en Roma. En el año 313, junto con Licinio, emitió el Edicto de Milán garantizando tolerancia religiosa y devolviendo propiedades confiscadas a cristianos. Aunque Constantino solo se bautizaría en su lecho de muerte, se convirtió en patrono imperial del cristianismo, transformación que alteraría fundamentalmente la civilización occidental. Constantino derrotó a Licinio en el año 324, reunificando el imperio bajo su dominio absoluto. Convocó el Concilio de Nicea en el año 325, primera asamblea ecuménica, donde obispos de todo el imperio debatieron la naturaleza de Cristo ante el emperador, presidiendo personalmente. La controversia arriana, que negaba la plena divinidad de Cristo, amenazaba dividir la Iglesia. El concilio condenó el arrianismo y formuló el credo niceno afirmando que Cristo era consustancial con el Padre. Constantino utilizaba el cristianismo para unificar ideológicamente un imperio fracturado, reemplazando el culto imperial tradicional con una religión universal que predicaba obediencia a la autoridad terrena como reflejo del orden divino. La fundación de Constantinopla en el año 330 marcó el desplazamiento definitivo del centro de gravedad imperial hacia Oriente. Sobre el antiguo asentamiento griego de Bizancio, Constantino construyó una nueva Roma cristianizada, palacios magníficos, hipódromo para carreras, iglesias en lugar de templos paganos, murallas formidables. Estratégicamente ubicada controlando el Bósforo entre Europa y Asia, entre el Mediterráneo y el Mar Negro, Constantinopla se convertiría en la ciudad más rica e importante del mundo medieval. Roma declinaba a ciudad provincial mientras esta nueva capital brillaba. Constantino murió en el año 337, dejando el imperio dividido entre sus tres hijos que inmediatamente se masacraron entre sí y eliminaron posibles rivales masculinos de la familia. Su sobrino Juliano el Apóstata, sobreviviente de esta purga, intentaría brevemente restaurar el paganismo durante su reinado del año 361 al 363, pero murió en campaña contra los persas. El cristianismo ya era irreversible. Teodosio I, emperador del año 379 al 395, lo declaró religión oficial del imperio mediante el Edicto de Tesalónica en el año 380, prohibiendo el paganismo y cerrando los templos ancestrales. Cuando murió en el año 395, dividió definitivamente el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio, gobernando Oriente y Occidente respectivamente. Esta división administrativa, concebida como temporal, se volvería permanente. El Imperio Romano se había transformado en dos entidades que seguirían caminos divergentes. Occidente colapsaría en el siglo V, mientras Oriente sobreviviría 1000 años más como Imperio Bizantino.
In the morning, when you rise unwillingly, let this thought present. Capítulo 8. El ocaso de Occidente. La caída de Roma. El Imperio Romano de Occidente enfrentaba presiones sin precedentes en sus fronteras durante el siglo IV. Pueblos germánicos como godos, vándalos, francos, burgundios y alamanes ya no eran simples saqueadores, sino naciones enteras en migración, empujadas hacia el oeste por la presión implacable de pueblos nómadas de las estepas asiáticas. Los hunos, jinetes arqueros de ferocidad legendaria, habían barrido el sur de Rusia, destruyendo el reino ostrogodo y forzando a los visigodos a buscar refugio dentro de las fronteras romanas. En el año 376, cientos de miles de visigodos acampaban en la orilla norte del Danubio, solicitando asilo al emperador Valente. Roma aceptó, calculando que podrían servir como tropas auxiliares, pero la corrupción de oficiales romanos que los extorsionaban y los dejaban morir de hambre transformó refugiados en enemigos. La batalla de Adrianópolis en el año 378 marcó un punto de inflexión catastrófico. Valente marchó contra los visigodos con aproximadamente 20.000 legionarios, desestimando los consejos de esperar refuerzos de Occidente. En las llanuras de Tracia, la caballería visigoda aplastó las legiones romanas en una masacre que rivalizaba con Canas. 2/3 del ejército romano oriental perecieron, incluyendo al propio emperador, cuyo cadáver nunca fue recuperado. Por primera vez desde Adriano, Roma enfrentaba la realidad de que los bárbaros podían destruir ejércitos imperiales en batalla campal. Teodosio I negoció la paz, asentando a los visigodos como federados dentro del imperio con autonomía considerable, precedente peligroso que erosionaba la soberanía romana en sus propios territorios. El generalísimo Estilicón, de ascendencia vándala pero totalmente romanizado, defendió Occidente durante el reinado del débil emperador Honorio. Derrotó a Alarico y los visigodos en Pollentia en el año 402, rechazó una invasión masiva de ostrogodos, vándalos y alanos en el año 406 y mantuvo las fronteras del Rin contra presión constante. Pero intrigas palaciegas lo destruyeron. Acusado falsamente de conspiración, fue ejecutado en el año 408 por orden de Honorio, quien gobernaba temeroso desde la capital occidental trasladada a Rávena, ciudad defendible en pantanos adriáticos. La muerte de Estilicón eliminó el último gran defensor de Occidente precisamente cuando más se necesitaba su genio militar. Alarico, rey de los visigodos y antiguo federado romano, invadió Italia repetidamente exigiendo tierra y reconocimiento. En el año 410, sus godos finalmente saquearon Roma durante 3 días, primera vez que la ciudad caía ante enemigos extranjeros en 800 años desde la invasión gala. Aunque Alarico prohibió violaciones y protegió iglesias cristianas, el saqueo traumatizó psicológicamente al mundo romano. San Jerónimo en Belén escribió desesperado que la ciudad que había conquistado el mundo ahora estaba conquistada. Agustín de Hipona respondió a acusaciones paganas de que el cristianismo había debilitado Roma escribiendo La ciudad de Dios, argumentando que los imperios terrenales eran transitorios y solo la ciudad celestial era eterna. Alarico murió poco después en el sur de Italia. Sus seguidores desviaron un río para enterrarlo en el lecho seco y luego lo reencauzaron, ocultando su tumba para siempre. Los visigodos finalmente se asentaron en Aquitania mediante acuerdo con Roma, estableciendo el reino visigodo de Tolosa. La frontera del Rin colapsó completamente en el invierno del año 406 al 407, cuando el río se congeló. Vándalos, suevos y alanos cruzaron en masa hacia la Galia, saqueando ciudades durante 3 años antes de atravesar los Pirineos hacia Hispania.
Los vándalos bajo Genserico cruzarían a África en el año 429, conquistando Cartago y las ricas provincias cerealistas del norte de África, privando a Roma de su granero principal. Su flota pirata dominó el Mediterráneo occidental, saqueando ciudades costeras con impunidad. En el año 455, Genserico navegó hasta Roma y la saqueó durante 14 días, llevándose tesoros sistemáticamente, incluyendo los candelabros del Templo de Jerusalén que Tito había capturado 4 siglos antes. El Papa León primero negoció que se respetaran vidas, pero el pillaje fue exhaustivo. Los hunos bajo Atila representaban terror aún mayor. Desde sus bases en la llanura húngara, Atila extraía tributo masivo de Oriente mediante amenazas de invasión. Cuando el emperador occidental Valentiniano III rechazó las demandas de Atila, este invadió la Galia en el año 451 con un ejército que incluía pueblos germánicos sometidos. El general romano Aesio, último comandante competente de Occidente, formó una coalición desesperada con los visigodos. En los campos cataláunicos cerca de Troyes, romanos y visigodos detuvieron a Atila en una de las batallas más sangrientas de la antigüedad tardía. Decenas de miles murieron, incluyendo el rey visigodo Teodorico. Atila se retiró, pero invadió Italia al año siguiente, saqueando ciudades del norte. Cuando marchaba sobre Roma, el Papa León salió a negociar personalmente. Atila inexplicablemente se retiró, posiblemente por enfermedad en su ejército o promesas de tributo. Murió en el año 453 durante su noche de bodas, ahogado en sangre de hemorragia nasal mientras yacía ebrio. Su imperio se desintegró inmediatamente en guerra civil entre sus hijos. Emperadores occidentales eran títeres de generales bárbaros que controlaban el poder real. Ricimero, patricio de origen germánico, hizo y deshizo 5 emperadores entre los años 456 y 472. Honorio había muerto escondido en Rávena. Su hermana Gala Placidia gobernó como regente. Valentiniano III fue asesinado. Mayoriano intentó restaurar autoridad imperial, pero fue depuesto por Ricimero. Italia era solo un territorio más entre reinos bárbaros que cubrían lo que había sido el Imperio Occidental. Visigodos en Hispania y Aquitania, francos en el norte de la Galia, burgundios en el valle del Ródano, vándalos en África, múltiples reinos menores fragmentando Britania, abandonada por las legiones en el año 410. En el año 475, el general germánico Orestes instaló a su hijo adolescente Rómulo Augusto como emperador. El joven llevaba irónicamente los nombres del fundador de Roma y del fundador del imperio. Los soldados bárbaros de Italia, cansados de servir sin recompensa territorial, se rebelaron bajo su líder Odoacro en el año 476. Ejecutaron a Orestes, depusieron a Rómulo Augusto, y Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que Occidente ya no necesitaba emperador propio. El emperador oriental Zenón aceptó tácitamente, otorgando a Odoacro el título de patricio. Rómulo Augusto, apodado despectivamente Augustulo, el pequeño emperador, fue exiliado a una villa en Campania donde desapareció de la historia. El Imperio Romano de Occidente había terminado no con cataclismo dramático, sino con un suspiro silencioso. El legado romano sobrevivió la caída política. Los reinos germánicos sucesores adoptaron títulos romanos, acuñaron monedas con efigies imperiales, emplearon administradores romanos y gradualmente aceptaron el cristianismo ortodoxo. El derecho romano continuó aplicándose a poblaciones latinas bajo códigos bárbaros que distinguían leyes para romanos y germanos. El latín evolucionó en lenguas romances: italiano, español, francés, portugués, rumano.
La Iglesia Católica preservó estructuras administrativas romanas, con diócesis basadas en divisiones provinciales imperiales. Constantinopla continuaría como imperio romano, aunque historiadores modernos lo llaman bizantino, hasta su caída ante los turcos otomanos en el año 1453. El concepto de imperio universal dominó Europa medieval, con Carlomagno coronado emperador romano en el año 800, el Sacro Imperio Romano Germánico pretendiendo continuidad, incluso Moscú proclamándose Tercera Roma. Arquitectura, ingeniería, literatura, filosofía, sistemas políticos y jurídicos occidentales permanecen fundamentados en logros romanos. La civilización que comenzó en colinas junto al Tíber había construido fundamentos que sobrevivirían milenios después de que el último emperador occidental desapareciera de la historia. Así llegamos al final de otra historia increíble. No te pierdas el siguiente video. Conozcamos al Egipto antiguo, la civilización de los faraones y las pirámides. Te espero aquí para continuar nuestro estudio. Si llegaste hasta el final, comenta Roma para que sepa quién está siguiendo este estudio. ¿Crees que Roma cayó por invasiones bárbaras, decadencia interna o fue inevitable tras tantos siglos de existencia? Si este documental te aportó conocimiento, suscríbete al canal para no perderte ningún video sobre historia. Warriors charge! Forward, my brave soldiers! For glory and honor! We charge as one!